El primer video lo comentó mi novio y lo vieron 38 personas y tiene 11 me gustas. Yo quería hablar de los trastornos alimenticios, el trastorno alimenticio que yo tuve. Yo creo que eso no es algo que dejas de tener, pero es algo de lo que vas como que encontrando mejores formas de manejar tus ansiedades, porque al final los trastornos alimenticios son formas de lidiar con tus problemas más fáciles o las que desarrollas para poder sobrellevar las cosas que te están pasando. Entonces, básicamente aquí iría el título. Trastornos alimenticios durante la crisis de abastecimiento de Venezuela. Esto fue alrededor del 2015-2018. Yo me fui del país en el 2018. Me fui con mi hermano mayor. O sea, yo creo que todos sabemos que la comida no es solo comida. La comida también es una forma de compartir cultura, si estás en otro país, de compartir con tu familia, de demostrar afecto. Como que la comida es un universo de cosas y claramente no es solo comida. Y yo creo que para los venezolanos pues tampoco. Y para mí definitivamente no lo fue. Fuimos a trabajar porque él tenía un amigo que conocía a otro amigo que se fue a Nueva York y supuestamente ahí se ganaba dinero, y yo estaba estudiando diseño de moda en el Instituto de Diseño de las Mercedes y él estaba a punto de graduarse, ya ingeniero mecánico en la central, graduó y yo estaba como que vámonos. Mi papá ya se había ido a República Dominicana y creo que eso cambió como un poco el chip de pensamiento de mi papá. Nosotros éramos bastante consentidos desde la crisis del país, como que la vida nos cambió muchísimo. Bueno, quizás este intro es un intento de no ser como ridícula al hablar de cosas que la gente a lo mejor va a decir como que bueno, ¿qué importa? Como que una persona que tenga un desorden alimenticio, que tenga un tema de salud mental en este momento, pero yo siento que es relevante, y es relevante sobre todo cuando yo veo el contraste ahora yo viviendo aquí en República Dominicana. ¡Oh! Es una flor. Ay, Sheila, se cayó. Ya, les voy a mostrar, son tan lindas. Ok. Lo que iba a decir era esto, que yo viviendo aquí ahora en República Dominicana, obviamente desnudando mi contexto de privilegio, conozco mucha gente que se está metiendo Ozempic, muchísima. Y vi un video de mi psicóloga, que es especialista en trastornos de conducta alimenticia, muy preocupada, diciendo que ahora con que es completamente distinto, o sea, opuesto a lo que está pasando en Venezuela. Y me preocupa mucho porque siento que ahora la gente está desnudando más su gordofobia y su fobia hacia los cuerpos, y ya es casi que obligado que tienes que rebajar, y más presión porque la gente sea flaca. Y siento que el tema de los Ozempic desnuda también que a la gente no le importa. La gente dice como que está gordo, pero yo lo digo por su salud, pero a la gente nunca le importa tu salud. A la gente lo que le importa es que tú encajes en el canon de belleza que ellos consideran correcto para que tú puedas existir, sobre todo las mujeres, que siempre estamos siendo observadas. Y siento como que yo nunca he sentido que yo no tengo el male gaze. Probablemente estoy aquí y de paso estoy con una cámara y estoy actuando de una forma que no lo haría si no tuviera una cámara y no tuviera la mirada masculina en mi cerebro, y más siendo de Venezuela. Los 3 trastornos que más se hablan, yo creo que más en medios de comunicación, el que más se veía era la bulimia. Yo creo que era porque era el más dramático, era como que comías muchísimo y de repente vomitabas, como que yo creo que ese era el que más se veía. También está el trastorno alimentario por atracón, que es el que yo tengo, que es de los más comunes y la gente no lo sabe. Es bastante preocupante, me parece, porque no se habla de eso y la gente tampoco está cómoda hablando de eso. Otro es anorexia, que la anorexia es el más peligroso. La anorexia es o sea, los 3 son súper peligrosos, pero la anorexia es el que más mata a personas. O sea, personas se mueren porque realmente creen que comer es malo y que si se comen una papita van a engordar, y ese es su terror más grande, que es completamente problemático porque, o sea, no es saludable, y eso solamente revela como las presiones que tienen las personas. Me atrevería a decir que son más mujeres porque somos las que tenemos más presión de cómo se ven nuestros cuerpos, y creo que no hemos existido, por lo menos yo nunca he existido no sabiendo que estoy siendo percibida, y no desde un
desde una forma de decirlo como que me tienes que ver porque me considero que soy bonita o lo que sea. No, nada que ver, sino es como que todas las mujeres siempre son percibidas, sus cuerpos son vigilados constantemente por gente que ni siquiera tendría que estar opinando de tu cuerpo. Siento que eso es una realidad. Mi contexto familiar. Todo lo que el disclaimer de aquí es que no sé si mi mamá y mi papá vean este video, que no creo, pero adoro a mis papás y han aprendido muchísimo y ellos también vienen de un contexto distinto al mío y el privilegio, o sea, saber y tener conciencia y educación es un privilegio que ellos me dieron a mí, pero que ellos probablemente no tenían. Entonces como que no quiero como que cualquier cosa que yo cuente se asuma como que les estoy echando la culpa, porque no es así. Simplemente contando mi experiencia, cómo fue. Porque también siento que como eran mis papás es un síntoma del país del que venimos. Y de cómo ellos pensaban que para mí mi vida iba a ser más fácil si era flaca. No si era saludable, si era flaca. Y eso es bastante problemático también. Pero bueno, en mi caso yo siento que este trastorno alimenticio es hereditario y yo se lo diagnostiqué a mi abuela. Mi abuela, no es que ya no, simplemente que yo tengo 8 años fuera del país, pero yo me consideraba súper unida a mi abuela. Mi abuela es de Soledad, estaba en Suátegui, y yo soy de Guatire. Mis papás todos son de Oriente, pero todas mis vacaciones eran allá y mi abuela a veces venía para donde estábamos nosotros. Yo pasaba mucho tiempo con mi abuela es diabética, y mi mamá y mis tías, como mi abuela era diabética, su forma de cuidarla era prohibiéndole que comiera. Obviamente, si eres una persona de casi 70 años, entre 60 y 70 años, y todo el tiempo te están controlando la comida, cuando tú ni siquiera tienes la autonomía de decir ya me llené o no quiero esto, es casi como que te están infantilizando tu forma de relacionarte con tu autonomía y por lo tanto con tu alimentación, porque no te permiten como que decir, bueno, si yo me quiero joder, déjame joderme yo sola, déjame tomarme la Coca-Cola. No, es como una presión y hay mucha y yo siento que esto pasa muchísimo en Venezuela, que la gente se siente con libertad de cuestionar qué estás comiendo. Como que, ¿y te vas a comer todo eso? ¿Y te vas a comer eso hasta ahora? ¿Y vas a tomar refresco? ¿Y por qué no tomas agua? Como que todo el mundo, por lo menos en mi familia, era así. Y siento que eso poco a poco va mutando tu relación con la comida y a veces tienes mucha hambre. Hay días como que, por ejemplo, muchas mujeres como que, por ejemplo, a mí me va en el periodo quizás en una semana y yo como el doble cuando estoy una semana antes del periodo. Simplemente es así y es un privilegio poder decir como que mierda, tengo más hambre, déjame comer más. Pero siento como que había muchos temas alrededor de la comida. Mi abuela siempre le prohibían comer y ella comía escondidas. Yo a veces la veía, o sea, ella se peleaba porque le decía que no le gustaba a mi mamá, que no le dijera qué comer, que no sé qué, y mi abuela se iba y se hacía 2 arepas. O sea, y se comían 2 arepas así, con todo. Y con un vaso de refresco, mi abuela diabética. Y se ponía a llorar. Se ponía a llorar porque era como que, coño, o sea, solamente quiero comer o quiero como que disfrutar comida y coño, ser diabético no tiene que ser fácil y que te estén controlando la comida tampoco. Y yo veía ese comportamiento de mi abuela, que siempre era como que mi abuela tenía una pelea con mis tías o con mi mamá. Se ponía brava y se iba para su casa y se tracaba de comida. Y después se ponía a llorar. Se sentía mal, se sentía con culpa, lo que sea. Mientras más crezco y pienso en mi abuela, me emociona mucho porque veo muchas cosas de mí en ella y de mis papás en ella, de mi mamá, perdón, en ella. Lo que quiero decir con esto es que aún así, en sus contextos precarios, esa realidad existía. O sea, mi abuela tenía un trastorno alimenticio y mi abuela me contaba que cuando ella estaba chiquita, ella es de una casa de muchos hermanos, creo que 9, de ese matrimonio. Sus protestas eran no comer. Entonces yo siento como que me intrigan mucho las relaciones de las personas con la comida, porque siento que al final no siempre llevan el mismo camino, pero sí revelan mucho de tu historia. Este era mi contexto familiar. Aunado a eso, pues yo soy de Venezuela, donde hay muchísima vigilancia y presión sobre los cuerpos de las personas, sobre todo las mujeres. Yo me acuerdo que siempre mis tías me decían que tenía el cuerpo feo, la gente opinaba sobre mi cuerpo, que si estaba gorda, que si estaba flaca, que si me faltaba culo, que si era cuadrada. O sea, eso yo lo escuché toda mi vida, toda mi infancia. Este es un tema que me fascina mucho también porque siento que las mujeres siempre estamos performando, siempre estamos actuando
porque siempre estamos conscientes que estamos siendo percibidas. O sea, yo me paraba de la cama en mi casa y había visita y decía como que, ay, pero estás gorda, ay, pero estás fea, ay, pero tienes el pelo así, ay, pero, o sea, siempre había como un comentario de tu cuerpo que muchas veces es algo que tú no controlas. O sea, a mí me cambió el cuerpo muchísimo desde que yo me desarrollé y engordé muchísimo y yo estaba intentando como que navegar con todo eso que me estaba pasando y yo ni sabía, y había muchísima gente hablando sobre mi cuerpo, incluyendo mis familiares más cercanos, que era súper doloroso para mí. Era, y también obviamente hoy lo veo, era un síntoma de lo mismo que le hicieron a ellas, y eso era lo único que ellas sabían hacer. Digo ellas porque mayormente eran mujeres, y a veces cuando eran hombres era peor porque los hombres son peores, pero bueno. Entonces nada, como que yo siento que también consumir contenido de Mises, o sea, yo me acuerdo siempre pasar por la Francisco Miranda y siempre que habían vallas publicitarias de chicas polar, siempre entrando a Caracas habían como mucho. Mi mamá, yo le tenía muchísima envidia a mi mamá es una mujer hermosa y mis familiares siempre me comparaban con ella. Yo, en vez de relacionarme con admiración hacia mi mamá por cuidarse, lo relacionaba con como una competencia, porque era como las mujeres de mi familia, mis tías, se relacionaban con eso y lo proyectaban en mí. Y también en el colegio, o sea, y mis amigas iban a la playa y yo me quedaba ahí y yo no me ponía traje de baño, como que siempre tuve complejos con cómo me veía, y para mí como que existir con unas tetas caídas, con no el cuerpo ideal, siendo cuadrada o siento como lo que sea, era literalmente como un pecado. O sea, yo no quería, como que mi mentalidad era como que si yo me quito la ropa o me pongo un traje de baño, es como que yo estoy insultando como la presencia de las otras personas en la playa, que es totalmente ridículo ahora viéndolo en retrospectiva, y me arrepiento de lo mucho que dejé de vivir, pero no era algo que mi círculo fomentaba, era algo que más bien ellos como que sí, o sea, tú no te puedes poner un traje de baño. Como que me acuerdo una vez que estaba en el Instituto de Diseño de Moda de las Mercedes y un profesor me agarró para un ejemplo, como que quería hacer, como que era una clase de dibujo y estaba intentando como que descifrar cómo pintar el cuerpo de las mujeres, y me agarró a mí de ejemplo y me dijo como que yo tenía el cuerpo feísimo, que era súper cuadrada y que mi cuerpo no era un ejemplo. O sea, yo nunca aprendí de paso a ilustrar mujeres con distintos tipos de cuerpo, que creo que es la mayoría de mujeres ahora viéndolo en retrospectiva, pero esa era la experiencia que estaba completamente normalizada en el país. La comida, algo súper importante también es que mi familia, mis papás como que tenían la costumbre de apadrinar mucha gente en mi casa. Y mi casa nunca estaba vacía, siempre estaba llena de tías, de primos, de lo que sea. Y mi abuela, yo me acuerdo que le iban a arreglar el aire y ella le ofrecía comida al técnico del aire. Iba gente a su casa, ella hacía empanada y hacía para las 50 familiares que estábamos ahí, y hacía 20 para repartir entre los vecinos. O sea, siento que incluso mi abuela viviendo en una casa de techo de zinc en un pueblo, era súper abundante en su forma de relacionarse y era súper como generosa. Y siento que con la crisis vi esa generosidad apagarse en todos mis familiares, que considero que eran, y pues ojalá que lo estén recuperando, pero este es el recuerdo que yo tengo, eran súper generosos, y yo creo que eso también le queda a uno por la misma sensación de como que si no tenemos comida, no tenemos nada. Y siento que eso es algo muy, muy interesante. Y nada, cuando empezó la crisis alimentaria, como que obviamente dejamos de ir a comer en la calle. Nosotros no es que comíamos mucho en la calle, siempre era como que en una ocasión especial, pero ya ni en las ocasiones especiales lo hacíamos. No comprábamos chuchería, comprábamos lo mínimo, como que empezó el control por cédulas, entonces era como que bueno, hoy es lunes y te toca comprar a ti, hoy es martes y por tu número de cédula, lo que sea. Como que había todo ese tipo de controles. Y gracias a Dios a mi familia nunca le faltó nada, no es como que nos vimos en algún momento sin comida, pero sí vi como que llegaba gente de visita y escondían la comida. Y no lo hacían mis papás, lo hacían mis otros familiares, pero siento que era como que esa necesidad de como que se nos va a acabar y no podemos compartir, y ni siquiera te brindo un café y el café es sagrado y guárdalo y es un poquito para cada quien. Y habían peleas por la comida, que si compraban cereal y se lo acababan, que quién había, o sea, como que
se volvió como que hostil, como que la comida era un tema de verdad y me acuerdo que yo veía eso, ya yo no estaba niña, yo estaba adolescente, pero eso tú también lo internalizas, como que no hay comida, o sea, no. Y yo siento que eso también es algo que yo llevé a mi tema de conducta alimenticia porque mi forma de comer era como que no va a haber más de esto, entonces te lo tienes que comer todo ahora y no puedes compartir porque te lo van a quitar, o sea, como que había mucho de eso. Y yo creo que no sé, es interesante y de verdad que me llama la atención saber si hay otra gente eh, que habrá vivido esto. No sé, me parece importante como que saberlo, me parece interesante saberlo, me parece interesante saber cómo se llevaban con eso. Pero yo veía a mi abuela darse atracones, veía a mi familia también de otra forma darse atracones, esconderse la comida, comprar algo y no compartir. O sea, era como que una mezquindad muy grande, pero también era porque la conciencia colectiva era que no había para todo el mundo, o sea, no había de sobra. Era lo que teníamos y había que rendirlo. Por ejemplo, como que la delgadez cambió de contexto en Venezuela en esa época porque la gente no te quería decir ni siquiera que estabas flaca porque no sabía si estabas flaca porque estabas pasando trabajo, porque no tenías para comprar comida o no había simplemente comida o simplemente estabas más delgado. Sabes, como que todo cambió de significado en ese momento y siento que a mí a veces me decían como que estás muy flaca, pero estás bien, o sea, como que todo está bien. Y tú, o sea, yo veía gente. Me acuerdo una vez que fuimos a comer en una pizzería en Caracas, que era el cumpleaños de mi hermanito. Mi papá ya estaba en República Dominicana y nosotros no pudimos comer porque se nos ocurrió sentarnos en la terraza del restaurante y los niñitos que estaban ahí alrededor pidiendo comida, o sea, le metían la mano a nuestra pizza y tomaban del refresco y nosotros como que estábamos desarmados porque también les dice como que coño, tú te estás dando un banquete o estás comiendo por primera vez en un año, 2 años en la calle y hay niños que ni siquiera tienen comida, como que también hay mucha sensación de culpa eh, con la comida, como que siento que es muy interesante porque también al final de un atracón lo que te da es como que esta sensación de Dios mío, ¿qué hice? O sea, es como hacerte daño, pero también si tienes un contexto de un país que está pasando hambre, que tú veas a la gente de tus alrededores, a los profesores del colegio adelgazaron muchísimo, como que la comida siempre como que salía a flote. Pasó el 2018 y mi hermano ya se había graduado de la universidad, presentó su tesis, no fue su graduación, pero nosotros decidimos irnos. Yo me fui de Venezuela en abril del 2018, sí, a Estados Unidos, me fui a Nueva York con mi hermano Fucho. Y, o sea, para mí llegar y ver como todo, como, o sea, la cantidad de comida porque también yo siento que ir de Venezuela a Estados Unidos era como que todo es más de lo normal, o sea, hay más y todo es más grande y las porciones son más grandes y la gente come más, como que había como una abundancia de consumo que era como que te volvía loco. Y yo trabajaba en restaurantes. Yo era anfitriona de un restaurante y en otro era mesera. Y después en otro, o sea, hubo un momento que tuve 3 trabajos, pero renuncié porque no podía con los 3 y me quedé con 2. Y en el otro era uno que se llamaba Martha's Country Bakery, que ahí trabajaban por unos venezolanos, me acuerdo. Y era como que trabajaba en el counter, vendiendo dulces y eso. Y en el otro era Serafina, que trabajaba de anfitriona. Y después en Empanada Mamá, que era una cadena colombiana en Nueva York. También como la vida era tan rápida, porque gracias a Dios conseguimos trabajo una vez. Y mi hermano también trabajó en Empanada Mamá, en otro haciendo delivery y también en otro que se llamaba Beco. No al mismo tiempo, pero sí tuvo esos 3 trabajos. Entonces duramos 5 meses. Tuvimos esos trabajos y nos daba muchísima comida, sobraba mucha comida, entonces al principio yo estaba como que a mí me encanta comer, como que separaba el tema que tengo un desorden alimenticio, siempre disfruto la comida, me encanta comer, me parece una actividad hermosa, donde la gente comparte y demuestra afecto, o sea, me parece muy especial la comida. Y nada, yo estaba vuelta loca y uno que trabajaba era
comía empanada en el colombiano y pasta en el italiano, o sea, comía muchísimo, muchísimo. Y obviamente estaba viviendo una experiencia bastante dura porque yo tenía 19, creo, sí, tenía 19, y era mi primera vez sola fuera del país, era mi primera vez en Nueva York, que es una ciudad bastante agresiva. Tenía 3 trabajos, vivía en un apartamento con 11 personas, había un solo baño, yo dormía con 3 chicas en un solo cuarto, o sea, como que mi vida cambió demasiado. Demasiado, y yo estaba deprimida y me sentía mal, y lo que hacía era comer. Lo que hacía era comer, era lo único que me daba como una sensación de bienestar. Ahorré mucho, gracias a Dios en ese momento. Y cuando me regresé, cuando nos regresamos, mi hermano se regresó a Venezuela a buscar su título porque no pudo asistir a su graduación en la central. Y yo me regresé a Dominicana, que es donde estaba mi papá. Me recibió mi papá en el aeropuerto de acá. Era mi segunda vez porque ya yo lo había visitado una vez. Y mi papá lo primero que me dijo fue, o sea, yo había pasado acoso sexual allá en Nueva York. Había trabajado como una perra loca, depresión, tras desorden alimenticio. Y mi papá cuando me recibió en el aeropuerto, lo que me dice, estás gordísimo, estás gordísimo. Y yo no me dejaba ver porque yo estaba consciente de la gordofobia que hay en mi familia y en el país, y yo editaba muchísimo las fotos y no dejaba que me tomara fotos de cuerpo completo, y como que no, como que yo eliminé toda esa evidencia. Para mí era increíblemente problemático verme de esa forma porque siempre tuve, o sea, ni siquiera cuando estaba flaca me sentía bien, siempre me sentí mal con mi cuerpo, entonces estando gorda como que para mí era peor. No porque crea que ser gorda está mal, o simplemente porque no me gustaba mi cuerpo y tenía más rechazo de mi familia y de la sociedad en general, porque casi me botan en el restaurante donde era anfitriona por engordar. La manager me agarró y me dijo que tenía que ponerme a hacer dieta, que si no me iba a votar porque yo era la cara del restaurante y que no podía tener a una persona así recibiendo, que ellos me habían contratado flaca y yo me tenía que quedar flaca, como si me pagaran mucho, o sea, en esa bondad. Pero X. Y eso era en Estados Unidos, que supuestamente pues más liberal, que no sé qué. No, igualito, prejuicio, estándares de belleza, todo. Simplemente que no eran tan descarados como en Venezuela. Llegué al país, obviamente mi papá también estaba pasando por mucho, pues migrar a esa edad también es un tema que me parece importante, coño, que la gente lo sepa, que no es fácil irse después de que ya sientes que tu vida está lista en un sitio y de repente como que pasa una crisis económica y tienes que volver a resolver, incluso en un país donde no estaba antes. Yo tenía muchísima ansiedad por ver a mi papá, porque sabía que me iba a su impacto iba a ser muy grande. También por ver a mi mamá, porque también sabía que iba a haber muchísimo prejuicio de su parte porque yo estaba gorda. Entonces en esa época fue cuando mi desorden alimenticio también explotó, porque yo llegué en 2019, fue 2019, 2020, ok. Estaba con mi mamá, volvió a Venezuela porque cuando yo estaba en Nueva York se murió mi bisabuela. Y eso fue muy duro también. Mi mamá se fue a cuidarla, volvió al país y ya estábamos como que todos de nuevo juntos en Santo Domingo. Pero era, o sea, coño, no era igual que estábamos en Venezuela, fue un poco difícil. Estábamos pasando por mucho en ese momento, yo estaba muy estresada, estaba migrando por segunda vez, no sabía qué iba a hacer con mi vida, estaba haciendo cursos, busqué un trabajo, como que no me sentía bien. Y estaba comiendo muchísimo, comía escondidas, lo mismo, el mismo ciclo, comes escondidas, comes muchísimo, te pones a llorar, vuelves a hacerlo, o te da un ataque de ansiedad. Eso era como mi ciclo. Mi familia compraba comida y preguntaba dónde estaba y nadie sabía, como que de repente era como que se desaparecían las cosas y era yo que me las comía, que si 1 kilo de queso me podía comer en una noche, o 3 potes de helado y una caja de galletas entera, o sea, yo podía comer sin fin. El queso parmesano de Pricemark, que los que viven aquí saben que es como así. Era una cantidad de comida, o sea, yo estaba dispuesta a comerme lo que fuera. En esa pasó el tiempo, entré a la universidad, empecé a estudiar diseño de moda en Chabón, y eso fue un momento bellísimo porque yo amé estudiar ahí. Sentí como que me abrió un mundo que yo no
que yo no conocía ni tenía conciencia sobre eso. En esa época yo seguía con mi desorden alimenticio, pero nada, como que seguía mi vida normal, no, ya algo se había estabilizado, que era que había comenzado a estudiar y ya teníamos un poquito más de tiempo del país, entonces ya como que todo había cambiado un poco. Mi hermano mayor se había ido, se fue a Argentina porque no se sintió bien acá. Como que sentía que los momentos más duros habían como que pasado. Yo seguía con mi desorden alimenticio igualito, llegó COVID. Yo conocí a una persona y esta vaina me parece como muy loco. Esto sería chisme story time. Entonces yo creo muchísimo en estas cosas como de que las personas saben a quién buscar como pareja o saben cómo atraen lo que están viviendo, porque yo conocí a un carajo, lo conocí por Tinder, me acuerdo, un carajo dominicano que al tiempito que estuve con él, que fue horrible, en verdad esa época también fue difícil, no estuvimos mucho tiempo, pero él también tenía el mismo desorden alimenticio que yo. Nosotros nos reuníamos, era literalmente a comer. Sus papás se iban de fin de semana y yo me iba a su casa y lo que hacíamos era comer, o sea, pedíamos muchísima comida, era grotesco. Y viéndolo como en retrospectiva es como que mierda, o sea, qué increíble que literalmente uno atrae a la persona con la que uno, a la persona casi que uno es en ese momento. Que tú atraes a una persona que es un reflejo de ti, es un espejo, de cierta forma. Entonces, nada, nosotros nos juntábamos a comer mucho y yo me acuerdo que cada vez que terminaba de verlo, me daban como unos ataques de ansiedad, me sentía como tan ansiosa, como de una forma, no sé, que me descomponía, me hacía sentir muy mal, o sea, me sentía mal cada vez que lo veía. O sea, la pasaba súper bien, pero me sentía horrible después. O sea, era muy fuerte eso, como que darnos cuenta de esas similitudes en que teníamos familiares que nos presionaban mucho y nos cuestionaban mucho por ser gordos, que me gustió. Y yo me sentí horrible, fue de la noche a la mañana, fue literalmente de un día para otro, como que me bloqueó, me dejó de escribir y yo me sentí horrible, o sea, y también fue en COVID, se había muerto uno de mis tíos favoritos, mi papá se enfermó, o sea, le dio como una gripe, pero era COVID, entonces la gente se estaba muriendo, entonces era el pánico como que se muriera, también estaba triste porque se murió mi tío, era como que, Dios mío, mi hermano estaba solo en COVID en Argentina y era como que, Dios, stop. Entonces estábamos como que, eran como que, Dios, una cosa a la vez. Y yo me sentí horrible, o sea, yo estaba devastada, lloraba todo el día, lloraba todos los días, comía más, me daba más ansiedad, como que me sentía fatal. Durante todo ese tiempo que conté, yo tomaba pastillas para la depresión o para la ansiedad y pastillas para dormir, porque no podía dormir. Y como diría la juventud, ese chico me mandó a terapia, pero fue lo mejor que me pasó. O sea, yo despecharme por él fue lo mejor que me pasó. O sea, gracias a que ese chamo me gustió, que fue lo mejor que me pasó, pude ir a la psicóloga con la que iba mi hermanito por el mismo tema de ansiedad, que también estoy seguro que por el trauma de la migración, pero bueno. Empecé a ir con ella y hablándole como de todo lo que me pasaba, ella me pudo diagnosticar que tenía un trastorno alimenticio y fue como que wow. Y en esa época fue liberador para mí poderle poner un nombre también a algo que yo sabía que estaba mal conmigo, pero no podía señalarlo. Y esto es importante también porque en esa época yo estaba yendo a una nutricionista. Yo voy a nutricionistas desde que tengo 11 años, desde que me desarrollé, que fue cuando engordé por primera vez, y de ahí no paró nunca. O sea, yo una vez hice una dieta con un nutricionista en Caracas, que yo lo que comí por una semana fue gelatina, Coca-Cola de dieta y atún en lata, por una semana entera. Y había como un cheat meal en medio y me cagué encima cuando me comí el cheat meal. Le cagué la camioneta a mi pobre padre, que tuvieron que llegar. Llegué a la casa y me pusieron una manguera en el culo porque estaba toda cagada con 17 años. Y era normal, o sea, nadie lo cuestionaba. Literalmente nadie decía no es normal ni saludable. O sea, ni un nutricionista que fue a la universidad decía quizás comer atún, gelatina y Coca-Cola cero. No,
no le va a dar nutrientes a esta niña, los nutrientes que ella necesita, o sea, no va a ser bueno. No había gente que lo cuestionara, ni mis papás. Lo único que importaba era estar flaca. Y obviamente no lo lograba porque vivía en un nivel de estrés. Y también yo siento que esto es importante para un tema importante en la gente que tiene trastorno por atracón, que limitarte durante meses solamente fomenta que tú quieras matarte de comida al día siguiente. Si tienes una semana sin comer las cosas que te gustan, arroz, arepa, batata, lo que sea, pizza, pampita, lo que te dé tu maldita gana, cuando no lo puedes comer y de repente cuando tienes la mínima oportunidad, tu cerebro que dice, esta es la única oportunidad que tengo que comérmelo todo. Entonces no estás en sintonía con tu cuerpo, no recibes las señales de hambre. Es arrecho, o sea, es difícil. Que a nadie en Venezuela, me atrevo a decir, o por lo menos en mi experiencia, le importaba mi salud, sino que le importaba, o sea, yo estaba flaquísima, y en esa dieta yo me puse flaquísima, obviamente, duré semanas comiendo atún, gelatina y Coca-Cola de dieta, o sea, no, obviamente, no estaba comiendo nada, pero la gente dice el efecto rebote, no es el efecto rebote, es el efecto de que te estás limitando como un maldito loco a comer como un loco. Me acuerdo que mis papás me llevaban al endocrino y invertían muchísimo dinero en que yo fuera a hacer dietas, y me acuerdo una vez que mi pediatra le recomendó a mi mamá un endocrino. Me acuerdo también eso, que yo quería operarme las tetas. Esa fue como mi motivación principal para yo ir a Nueva York, porque quería ahorrar para operarme las tetas, porque a mí nunca me gustaban mis tetas. Y yo quería ahorrar ese dinero para operarme, y mi hermano mayor fue el que me dijo como que no, ahorra ese dinero para tu futuro, para estudiar, como que no hagas esa estupidez, te vas a arrepentir, y fucho. Ahora yo digo como que gracias a Dios tenía a mi hermano que me dijo como que no, marica, estás loca, o sea, no gastes tu plata poniéndote tetas, gasta tu plata invirtiendo en tu educación, invirtiendo como que en tu futuro, no hagas esa vaina. Y obviamente su perspectiva de hombre que no tenía que estar pendiente, no veía como que lo vital que era para mí cambiar mi cuerpo para sentirme que yo era aceptada, pero también era como que un hermano cuidándome, diciéndome como que marica, no hagas eso. Me acuerdo que fui de otra persona sensata, fue mi pediatra, que le recomendó a mi mamá una endocrina, porque ya el tema de que yo no rebajaba estaba muy fuerte, y era porque mi cortisol está demasiado alto. Entonces cuando el cortisol está alto es más difícil rebajar, como que tu metabolismo no funciona muy bien. Yo no me acuerdo cómo que era el tema, pero mi cortisol siempre estaba en pico y yo no podía rebajar. Entonces me acuerdo que fue un endocrino, no sé cómo se dice, endocrina. La tipa le dijo a mi mamá como que señora, su hija está bien, aquí vienen mises que comen tan mal por hacer dieta y por adelgazar, que tienen un año sin tener el periodo, que no es normal porque no están consumiendo los nutrientes necesarios para su cuerpo, y las niñas están con los exámenes súper mal, sufriendo muchísimo, sintiéndose mal, sin el periodo. No es que el periodo sea una bendición, pero, o sea, era un síntoma de que algo no estaba bien en tu cuerpo. Y me acuerdo que eso fue como que entró por un y salió por el otro, porque poniéndome en el lugar de mi mamá, como que si mi hija no está flaca, no va a ser aceptada por la sociedad, se va a quedar soltera por siempre, nadie la va a querer, como que todo el mundo la va a juzgar. Y esa era la realidad. O sea, yo iba a casa de mis tías y literalmente era un examen que me hacían pararme y me decía como que bueno, estás bien, pero te falta culo, estás bien, pero estás cuadrada, que no sé qué. Era como que una loquera. O sea, es como que si había un mini Osmel en cada venezolano que rodeaba mi vida. Y no solo en la gente con la que yo interactuaba, era el contenido que veía, era los medios de comunicación. O sea, no había representación de otra mujer que no fuera blanca, delgada, bonita, como que... Y yo soy blanca, entonces es como que obviamente el tema de representación no es que me compete a mí hablarlo, pero digo como que no existían otras formas de ser bonita que no fuera delgada y con un cuerpo divino y ser hermosa. También por eso pienso que cómo podemos culpar a la gente por a la gente que no necesita ponerse Ozempic.
¿cómo lo podemos culpar si todo el mundo ve los beneficios de ser más delgados de inmediato? O sea, la gente te trata mejor, la gente es más amable, la gente te encuentra más bonita. Y eso ya está como que incrustado en la mente de las personas. Entonces tú no puedes culpar a nadie por hacer eso, pero sí siento que nos podemos preocupar por lo que va a venir después, la cantidad de desórdenes alimenticios, la cantidad de... Aquí en Dominicana y tengo amigas que no tienen mucho dinero, pero han hecho el esfuerzo para comprarse Ozempic y se lo ponen. Aunque sí es bastante caro, como que no puedes culpar a la gente por ponérselo. O sea, la gente... O sea, es como que si tú tienes un beneficio porque tú simplemente naciste así delgado y estás culpando a los demás por buscar ese mismo beneficio. Es como que si tú tienes los dientes perfectos pero estás culpando a los demás por ponerse brackets. O sea, no existe, pero al mismo tiempo ya casi la gente lo que hace es desnudar la gordofobia de la gente y los prejuicios de la gente y cómo la gente ahora ve casi que es obligado que tienes que ser flaco por ese tipo de cosas que están pasando ahora. Pero entiendo también que no se les puede culpar porque como sociedad es lo que fomentamos una y otra vez. O sea, una y otra vez con todos los mensajes de todas las formas y ahora con esta ola como de gente hiperconservadora, yo siento que esto se ve más. O sea, la gente, tú te metes en los comentarios de la gente y la gente es horrible, maldita, y lo que hace es criticar los cuerpos de la gente y la libertad por hablar de esas formas de los demás coño, es agotador, de verdad. O sea, no le dan un break a la gente, a la gente ser feliz, a la gente ser gorda, pero hoy día se siente imposible porque ya hay un remedio mágico que no te deja excusa, por así decirlo. Y también es importante saber que un cuerpo flaco no es un cuerpo saludable y un cuerpo gordo no es un cuerpo enfermo. O sea, eso es completamente ignorante pensarlo y decirlo, pero está incrustado en nuestra forma de pensar. Psicóloga me recomendó una psicóloga que era un grupo de psicólogos que era experto. No, mentira, fue mi mamá que lo descubrió. Y mis papás también se interesaron porque yo iba al nutricionista y mis papás me veían hacer la dieta, me compraban la comida, me llevaban al gimnasio, yo hacía ejercicio en la casa y yo no rebajaba. Y yo llegué, o sea, y yo entraba de nuevo al carro y mis papás estaban esperándome afuera y nos poníamos a llorar los tres de ver que yo no rebajaba y ellos veían la frustración que yo tenía y mis papás vieron todo el sufrimiento que yo pasé y pudieron entender que era un tema de verdad, que era un tema en serio. Y se empezaron a educar también, yo también los empecé a educar porque yo estaba yendo al psicólogo, ellos eran los que me lo pagaban porque en ese momento yo no trabajaba cuando estaba en la universidad aquí en Dominicana. Y nada, como que comencé a ir al psicólogo y a aprender muchas cosas más y dejé de ir a nutricionistas. Yo empecé a conectar con cómo se sentía tener hambre, cómo se sentía estar lleno. O sea, esas eran cosas que yo no sabía. Cómo se sentía decir como que me puedo comer este pedazo de chocolate y me lo puedo comer hoy, mañana y pasado y siempre va a haber, no se va a acabar. Siento como que ahí entraba mucho mi chip de Venezuela, como que de pensar se va a acabar y no va a poder comer más nunca, entonces me lo tengo que comer todo, como que no, como que cambiar eso. Y obviamente influyó mucho en el irme del país porque veía que no era algo que me estaba diciendo, veía algo que era real, que aunque no teníamos mucho dinero había comida suficiente y si hacía falta más o si quería comprarme unas cotufas, si quería comprarme otra cosa, había. Y no era un problema ni de dinero ni de abastecimiento, estaba. Y yo sé que esa no es la situación en sí del país hoy, pero sí sé que fue por mucho tiempo, sé que cambió, pero sé que también hay gente que lo vive. Pues obviamente ahora gente que lo perdió todo pues estará viviendo esa sensación de no tener comida mucho más latente y que no es algo que se dicen o se dejan de decir, es algo que es su realidad. Cierre. La verdad es que no sé qué conclusión sacar de esto. Siento que todavía hay mucho rechazo por hablar de estas cosas. Hay rechazo de las personas de Venezuela que no ven estas cosas como prioridad. Hay rechazo de la gente de no verse y no ver cómo hablan de los cuerpos. Yo sigo mucha gente de Venezuela porque toda mi familia está allá, menos mis hermanos y 2 primos. No, mentira, y 3 primos. De resto toda mi familia están allá, mis tías, mis primos pequeños, la gente que yo conozco del colegio. Y siento que, o sea, las actitudes son iguales en cuanto a los cuerpos, y no estoy diciéndolo como que no quiero que suene como una superioridad
migratoria ni nada por el estilo. Siento que lo que me permitió ver lo mal que estaba fue salir de ahí. La perspectiva pues ayuda muchísimo. Yo he sido definitivamente horrible probablemente. Yo trato de no opinar sobre los cuerpos, algo que no es tan común, porque incluso decir como que estás más flaca o estás más linda, y si estás más linda porque estás más flaca, pues eso solo va a incentivar que estás más linda, o estás más linda porque estás más flaca, pero siento que es algo que no se hace tanto. Yo intento ya, si alguien me dice que estoy flaca o que estoy más gorda, como que no ser como mi respuesta neutra, no opinar sobre los cuerpos de los demás. No lo logro siempre, pero me preocupa mucho por las niñas, me preocupa mucho por el Ozempic, me preocupa mucho por las redes sociales, me preocupa, o sea, veo a las artistas que están hoy día. Y de nuevo, no es eso, o sea, yo no quiero opinar sobre el cuerpo de los demás, pero sí siento que la delgadez extrema está como volviendo y casi sin conciencia, y o sea, me preocupa mucho, me da mucha curiosidad saber si hay gente que vivió cosas parecidas. La recuperación de un desorden alimenticio no es fácil, requiere mucho apoyo de la familia, requiere mucha constancia, requiere un sinfín de cosas a las que no todo el mundo tiene acceso, y por eso siento que es muy importante que se hable, es muy importante que la gente sepa que existe, que la gente sepa que de alguna forma participa en que eso sea, o sea, en incentivarlo o no, al comentar de los cuerpos de los demás, al comentar sobre la forma de comer de las otras personas, como que la comida no es solo comida, y siento que hay mucha gente que también era gorda antes y ahora es flaca y ahora tiene como una especie de superioridad moral, que lo veo mucho también, como que, pero cuando yo era gorda yo era infeliz, no sé qué, o sea, no siento que era infeliz, es que la sociedad te hace literalmente imposible existir si tienes un cuerpo gordo, o sea, literalmente no tienes de otra. Siento que la gente tiene como una gordofobia internalizada que proyecta después de que adelgaza, que es muy problemática, y yo creo que lo importante es que la gente se sienta bien y que sea saludable como sea, pero si no lo quieren ser, pues dejar que así sea, que hagan lo que les dé la gana con su cuerpo, idealmente que no esté haciéndose daño, pero la gente debería poder ser independiente y hacer lo que quiera. Es importante también saber que todo el mundo tiene su relación con la comida. Es importante también concientizar que la comida es un refugio para muchas personas, y sé que mucha gente que ahora se quedó sin casa, y eran personas que tenían sus preferencias, eran personas que tenían sus formas de comer, sus temas con la comida, ya no o sea, como que tomarse una vitamina, eso no existe ya, como que tomarte tu vitamina, tu suplemento, comerte tu comida favorita, comprarte tu comida favorita, siento que eso no existe, y siento como que por eso al final del video quiero dejar todas las formas de donar para fundaciones que ayuden a repartir insumos para la gente. Por ejemplo, también un video que vi súper interesante era de la gente que no come gluten y tienen restricciones alimenticias. Yo siento que en Venezuela siempre eso era como que es un payaso, eso no existe, o eso es ganas de joder, o es un ridículo. Pero por ejemplo, yo conozco gente que está en el espectro, que es autista y que no puede comer gluten, que no puede comer ciertas cosas. Entonces como que la comida no es solo comida. Es importante verlo con conciencia, ser un poco como que abrir un poco más la mente, porque que tú no lo tengas o que tú no lo hayas padecido, que no hayas visto eso en otra persona, no significa que no exista. En tiempos también difíciles, en tiempos de catástrofe, en tiempos de grandes ansiedades, en tiempos de mucho estrés, la gente busca formas de lidiar con los problemas que encuentra, que tiene en la mano, y a veces es con un trastorno de conducta alimentaria, a veces es lastimándose, a veces es recurriendo a adicciones que tendrán. De todas las formas, siento que es importante que la gente entienda que aunque la gente perdió sus cosas y perdió su vida, también tiene sus temas que son importantes, y que día a día, aunado a la vida que tenían, estaban intentando sobrellevar. Entonces siento como que es muy importante humanizar a las personas desde ese punto de vista, de entender que una persona no es una víctima, sino que es un ser humano complejo, con muchas cosas buenas y malas, o no malas, pero con cosas positivas y después de las que tienen que aprender,
con las que están lidiando independientemente de su situación actual. Entonces es bueno quizás brindarle apoyo a una persona hablando, apoyo psicológico. Hay muchas formas de ayudar y las voy a dejar al final del video. Que ya va 1 minuto y 8 y espero que haya, o sea, que el video funcione, o poder haberlo hablado de una forma coherente y que no haya sido como desligada con la realidad o un poco, no sé, no tengo las palabras, no sé hablar, pero espero se entienda mi punto de vista. Desde hace mucho tiempo quería hacer este video y quería tocar este tema. En Venezuela no hay data oficial ni actualizada de personas que tengan trastornos de conducta alimentaria, pero sí creo que es una realidad que existe. Yo la viví, tengo amigas que lo han vivido, sé que no son cosas de lo que la gente habla, siento que es importante que se habla, no solamente mujeres, también hay niñas, hay hombres, muchas personas padecen este tipo de cosas, gente que después del Ozempic y de inyectarse también padece esto, gente que sale de adicciones y muta a otra adicción, que quizás es adicción a la comida, o comer de manera desordenada o no comer. Es importante cuidarnos, ser respetuosos, nutrir nuestros cuerpos. Y nada, espero no haber sido ridícula en este video y que se entienda que es algo que siento que mucha gente vive y que yo viví, que yo sé que yo lo superé por suerte y por privilegio. Mucha gente que vive estas cosas y que no las habla porque obviamente no tiene un espacio para hablarlo, y me imagino que si los hablan también como que en este momento no es la prioridad. Pero por ejemplo vi una chica que está haciendo una iniciativa preciosa que se llama Escuela de Estilismo por Estelita Eliza, something like that, que me parece hermoso también porque yo siento que no todo es como, o sea, sí, obviamente sí, es todo como que es súper importante que las personas sientan autonomía, dignidad, espacios seguros, que tengan medicina, que tengan sus cosas básicas para vivir, pero también hay otras cosas que le dan alegría al ser humano, como pintar, que también hay una iniciativa preciosa de Creativos por Venezuela. También hay otras iniciativas como estas de esta chica, que es literalmente kits de maquillaje para las niñas, para que entiendan que también tienen el derecho de sentirse bien, y no es como que por adoctrinar a las niñas que se tienen que maquillar, sino porque ellas mismas lo piden, y es una forma de conectar consigo mismas, de expresarse. La forma como tú te ves siendo diseñadora de moda, creo que entiendo más que nunca que la forma como te presentas, si es una forma, puede ser una forma de pertenecer a la sociedad, de cubrirte, de cuidarte, pero también es una forma de expresarse. Y creo que es algo que incluso en momentos difíciles le puede dar pequeñas alegrías a la gente. Es algo a los que ellos tienen derecho, a los que todos tenemos derecho, y las personas que están damnificadas o que están siendo víctimas de esto también tienen derecho, que les ha costado mucho conseguir su ropa que los haga sentir bien, su maquillaje, sus accesorios, sus cosas que los hacen sentir bien, porque también es una forma de comunicarle dignidad y seguridad a la gente. Pero creo que deberíamos estar un poco más abiertos a que existen otras formas de sentir seguridad y bienestar, y que la gente tiene derecho a jugar y a distraerse y a expresarse y a cuidarse también. Y si está en nuestras posibilidades, como que creo que es bueno, aunque sea como mínimo, hablar de eso, como poco ayudarlo y como mucho practicarlo, no sé. Nada, voy a dejar todas las formas de ayuda acá, y muchas gracias por ver mi video.